Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con esta impactante noticia, no olviden suscribirse y darle like a este video. Vamos con todo. Ayer fue un día caótico en los tribunales. La esperada audiencia de divorcio entre Bar Baktas y Gulum Baktas estaba programada, pero lo que ocurrió dentro de la sala nadie lo esperaba. El drama, la tensión y las emociones estaban al máximo, y todo terminó en un enfrentamiento que hizo que el caso se pospusiera indefinidamente. La tensión era palpable desde el primer momento. Gulum Baktas llegó al tribunal acompañada por su abogado y su testigo clave, la conocida Yağmur Yüksel. Mientras tanto, Bar Baktas mantenía una postura firme, intentando aparentar tranquilidad ante el torbellino de emociones que se avecinaba. Las cámaras de los medios de comunicación esperaban a los dos lados con ansiedad, mientras los periodistas intentaban conseguir las primeras declaraciones de los involucrados. Los periodistas se agruparon frente al edificio, sabiendo que ese día se escribiría un nuevo capítulo en una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. Por su parte, Bar se veía ligeramente más tranquilo que su esposa, pero sus ojos delataban la incomodidad que sentía. Durante los últimos meses, se había visto envuelto en un sinfín de rumores, de declaraciones que le afectaban directamente y de acusaciones que ponían en tela de juicio su carácter y comportamiento. A pesar de todo, había intentado mantenerse al margen del escándalo, sabiendo que cualquier intervención podría empeorar las cosas. Los rumores decían que Yağmur Yüksel iba a dar una declaración explosiva en favor de Gulum, asegurando que Bar había sido injusto y que su comportamiento en la relación había sido cuestionable. Pero lo que nadie esperaba era la fuerte discusión que se desataría en la sala. Yağmur, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, parecía ser la pieza clave para darle un giro inesperado a este juicio. Su presencia en la sala no pasaba desapercibida, ya que se conocía que había tenido una relación cercana con Gulum antes de que se separara de Bar, lo que solo aumentaba la tensión entre los involucrados. El ambiente se fue volviendo más y más cargado. Cada palabra, cada gesto, cada mirada se sentía como una confrontación. Y, de repente, todo explotó. En medio del juicio, Gulum Baktas no pudo contener su enojo y, señalando a Yağmur, exclamó: «Tú no tienes derecho a hablar de mi matrimonio. No tienes idea de lo que pasamos Bar y yo». A lo que Yağmur respondió de inmediato: «Sé perfectamente lo que hiciste. Y no voy a quedarme callada mientras tratas de hacerte la víctima». Las miradas se cruzaron con una furia contenida, mientras el público observaba asombrado. Los murmullos en la sala se intensificaron, y los nervios de todos parecían a punto de estallar. Nadie en la sala esperaba que las dos mujeres fueran a enfrentarse tan directamente. La jueza intentó calmar la situación, pero la tensión ya era insoportable. La discusión fue subiendo de tono hasta que las dos mujeres se enfrentaron de forma física. El ruido de los empujones y los gritos resonaron en las paredes del tribunal. Bar, sorprendido y alarmado, intervino de inmediato tratando de separar a ambas, pero al hacerlo, puso en riesgo su propia posición en el juicio. En ese momento, todo parecía fuera de control. Su intento de mediar entre las dos mujeres solo agravó la situación. Parecía que todo el esfuerzo por mantener la compostura había sido en vano. La sala de audiencia se convirtió en un caos absoluto. «Ya basta. Esto no es un espectáculo, es un juicio», gritó Bar, intentando mediar entre ambas, pero sus palabras no tuvieron el efecto deseado. De hecho, su intervención solo hizo que la situación se descontrolara aún más. Los abogados de ambos bandos intentaron intervenir, pero fue en vano. La jueza, visiblemente desconcertada por la violencia y la falta de control, parecía estar perdiendo la batalla para que el proceso continuara de forma ordenada.
Los testigos y los presentes se mantenían en silencio, observando el desenlace de una escena que ninguno de ellos había anticipado. Gollum lo miró con rabia y le gritó: «Claro. ¿Ahora la defiendes? ¿Es por ella que me dejaste?». Las palabras fueron como un golpe directo. La revelación implícita de Gollum dejó a todos los presentes sorprendidos. En ese momento, no solo se estaba llevando a cabo un juicio de divorcio, sino que también estaba saliendo a la luz información personal muy delicada que hasta ese momento había permanecido oculta. La implicación de Yamur en la separación parecía ahora estar más clara que nunca, y las tensiones se habían elevado aún más. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para separar a Gollum y Yamur, mientras los abogados intentaban calmar a sus respectivos clientes. Sin embargo, la situación no daba tregua. Los guardias, visiblemente agotados por la intensa lucha, tuvieron que usar su fuerza para separar a las dos mujeres que continuaban gritándose. La atmósfera estaba al borde de la explosión y parecía que no quedaba esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. La jueza, visiblemente molesta por la falta de respeto al proceso judicial, tomó una decisión tajante. Este tribunal no puede proceder en estas condiciones. La audiencia queda suspendida hasta nuevo aviso. Con esta decisión, el divorcio de Bar y Gollum Bagtas queda en el aire, sin una resolución clara a la vista. Lo que comenzó como un procedimiento legal terminó en un escándalo público que ha dejado a todos impactados. Las preguntas sobre el futuro del caso flotaban en el aire, y los medios de comunicación no perdían la oportunidad de hacer especulaciones sobre lo que vendría después. ¿Se reanudará el juicio pronto? ¿Bar continuará defendiendo a Yamur, a pesar de lo que esto podría implicar para su reputación y su relación con Gollum? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas, por el momento, eran inciertas. Lo que está claro es que este divorcio está lejos de terminar. No solo porque la audiencia haya quedado suspendida, sino porque las implicaciones personales y públicas de esta batalla legal continúan alimentando el morbo y el interés de la gente. Las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones sobre lo sucedido. Mientras tanto, los protagonistas de esta historia se encontraban, cada uno, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Si quieren saber más sobre esta increíble historia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan de este drama judicial.